potencia. La potencia se puede ver en VAs, que es volts amperes, o también se puede ver en watts. Aquí muchas veces existe la confusión si es en VAs o en watts. Yo les recomiendo que siempre lo vean en watts porque es la carga que se va a proteger a través de un UPS. Recuerden que los VAs solamente se utilizan, esa medición se utiliza en UPS, se utiliza en subestaciones, se utiliza en los transformadores, ¿sí? Que es la potencia aparente total del sistema, pero la carga que va a ser protegida la podemos ver directamente en watts. Existe una relación entre esos VAs y watts, por ejemplo, en el UPS que se muestra ahí, es un UPS de 10,000 VAs o también lo podemos expresar en 10 kVAs. Pero lo que me interesa es saber cuánta energía efectiva puedo yo obtener de ese UPS y ahí dice 9,000 watts. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la teoría de lo que son los VAs, los watts. Algo que llega a confundir un poco es el cálculo, porque se calcula exactamente igual, pero se tienen algunas otras consideraciones dependiendo si la carga es resistiva, ¿verdad? O si es inductiva. En este caso, vamos a tomar ya el consumo en watts. La relación que existe entre los watts y los VAs es el factor de potencia. De hecho, el factor de potencia, por ejemplo, de este UPS lo podemos calcular muy fácil dividiendo los watts entre los VAs y puedo ver que tiene un factor de potencia de 0,9. ¿Sí? Recuerden que el factor de potencia se ha ido incrementando con el tiempo. Hace 20, 30 años el factor de potencia en equipos grandes era de 0,7, después cambió a 0,8 y actualmente estamos en 0,9 o llegamos a la unidad. Esto nos permite ahorrar mucho mayor energía y hacer más eficiente el equipo. Y bueno, pues ahora lo importante es saber cuántos watts vamos a conectar a nuestro UPS y para eso debemos de saber cuánta energía llegan a consumir los dispositivos que van a estar conectados ahí. Tradicionalmente protegemos servidores, CPUs, todo el equipo de TI se protege, ¿sí? Pero tiene diferentes funciones y realmente es complejo llegar a una medida exacta. Normalmente hacemos medidas aproximadas y básicamente porque no podemos controlar el uso, no podemos saber el uso a cada momento y ese uso de energía va variando con el tiempo, con el uso que se le dé al dispositivo. Veamos, por ejemplo, el caso de un CPU de uso convencional que llegamos a utilizar en las oficinas o en nuestras casas, pues puede llegar a consumir entre 150 watts o hasta 200 watts máximo, aunque la fuente diga que es de 500 watts. Pero hay otros equipos que llegan a consumir todavía más energía, entonces debemos de poner mucha atención en cuánto consume internamente cada componente. Digo, no es práctico en muchos casos, pero en algunas situaciones es necesario saberlo, ¿sí? Bien, adicionalmente, vean tanto los VAs como los watts, ¿sí? Lo podemos nosotros checar aquí, precisamente en la ficha técnica de los UPS. Este es un folleto que lo pueden ustedes tener en electrónico, en su celular o en su tableta, en su laptop, y pueden checar inmediatamente, por ejemplo, el modelo SU1000, ¿verdad? 1000 hace referencia a la capacidad en VAs y también estoy observando la capacidad en watts. Entonces, es lo que me interesa. Vean el factor de potencia del primer UPS es de 0,8 y el factor de potencia del segundo UPS es 0,9, ¿sí? De hecho, el SU1000 RTXL CD2U es de reciente tecnología, por lo cual nos da una mucho mayor potencia. Entonces, veamos, como les comentaba, veamos cuánta energía puede consumir un CPU, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el procesador, que es los que llegan a ocupar mucho más energía. Un procesador i7-7700, por ejemplo, llega a consumir un máximo de 65 watts. Un i7 6950X puede llegar a consumir hasta 140 watts. Pero esto depende también del trabajo que estén realizando. O sea, también hay un momento en el que el consumo es mínimo debido a que la computadora o el CPU no está haciendo ningún trabajo, pero en cuanto empezamos a trabajar, abrir una hoja de Excel, una base de datos, incluso hasta dar un dir diagonal S en la pantalla de comandos, empieza a generar trabajo en el CPU.
Entonces, vean cómo sí hay una diferencia significativa. Tarjeta de video. Normalmente las tarjetas de video, cuando se dedican a hacer trabajos fuertes, a hacer renders, en este caso, pues se llega a consumir también mucha energía eléctrica. Vean tan solo una tarjeta GTX 150 watts, o dependiendo de este tipo de tarjetas que se utilicen, pues podemos llegar a consumir hasta 267 watts, y algunas tarjetas de gamers llegan a consumir hasta 400 o más de 400 watts. E incluso muchas de ellas ya tienen hasta enfriadores de agua debido a la cantidad de potencia que están generando, ventiladores especiales o sistemas de enfriamiento adecuados para desahogar tanto calor. La memoria, si se fijan, no es tan fuerte. El consumo de energía puede ser de 4 a 5 watts. Dos módulos de memoria RAM DDR4, por ejemplo, llegan a consumir 10 watts. Estamos hablando de aproximadamente módulos de 8 gigabytes, perdón, de capacidad, ¿sí? Y tenemos también los discos duros. Si se fijan, los discos duros, los de 1 terabyte, que son los que normalmente ya estamos utilizando, pues también la energía no es muy fuerte. El consumo de energía no es muy fuerte. Podemos tener arreglos de discos duros, 2 o 3 terabytes, y se incrementa en pocos watts el uso de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, bueno, si hacemos una sumatoria de algunos componentes, ¿verdad? Vean, podemos llegar a tener 425 watts en el máximo uso de potencia de ese CPU, lo que nos llevará a utilizar una fuente aproximadamente entre 500 y 600 watts, ¿sí? Entonces, es complejo, o sería complejo, estar haciendo estas operaciones para cada CPU de una empresa. Eh, entonces, lo que hacemos es referirnos a la fuente. A la fuente normalmente encontramos fuentes de 500 a 600 watts en el mercado. De hecho, las tradicionales que vemos desde hace 20 años eran fuentes de 450 o 500 watts, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo fuentes un poco más grandes para gamers o para uso de video, ¿verdad? Para manejo de video. Entonces, yo creo que es más fácil irnos a la fuente y hacer un cálculo respecto a ese tipo de fuente. Bien, ¿qué pasa con los servidores? Vean, existen diferentes capacidades de fuentes de poder dentro de un mismo servidor. En muchas ocasiones ahí me dicen, oye, vamos a proteger un servidor, marca tal, modelo tal, pero no me indican la fuente. Entonces yo, revisando, ¿verdad? El modelo de servidor, veo que puede utilizar de 750 watts, o puede utilizar una fuente de 1100 watts, o existen opciones que van desde los 495 watts a 1100 watts. Tradicionalmente, normalmente el equipo básico, servidores, vienen en 495 watts, pero hay que tener mucho cuidado si ese equipo se está suministrando con fuentes de voltaje de 1100 watts. Hay una diferencia considerable. En el primer caso, si la fuente es de 495 watts, podría estar yo escogiendo un UPS que me dé esa capacidad, ¿verdad? Incluso hasta uno de 1 kVA. Un equipo de 1 kVA acabamos de ver que nos puede dar 800 watts o 900 watts, dependiendo del factor de potencia. Pero si no pregunté y no verifiqué qué tipo de fuente venía en ese servidor, vean qué tal si tiene 1100 watts. Pues ni siquiera el UPS de 1 kVA no lo va a soportar, no lo va a sostener. Entonces ahí ya estamos hablando de un problema, ¿no? Consideraciones adicionales, fuentes de poder redundantes. Esto me lo han preguntado mucho. Hemos dimensionado muchos UPS en base a las fuentes, y vean, 705, suponiendo que sea un servidor con dos fuentes de 750 watts, lo multiplicamos por 2 y la operación nos da 750 watts. Si no está mal, realmente lo que se está viendo aquí es que una fuente sustituye a la otra, ¿sí? En caso de que una se pierda, o incluso que yo la desconecte y la extraiga del servidor, la otra fuente sostendrá toda la carga completa del servidor, toda su operación en línea, ¿ok? También existen algunos otros arreglos, ¿verdad? Como carga total en la fuente primaria, ¿sí? Y fuente secundaria en espera. Este es el arreglo tradicional que llega a tener un servidor, pero también lo podemos configurar que la carga total esté en ambas fuentes. Esto me puede estar sirviendo para dividir
el 50% balancear las cargas en las fuentes, y al utilizar dos UPS también estén los dos utilizándose al mismo tiempo. En el primer caso, en donde dice carga total en fuente primaria y fuente secundaria en espera, y si estas dos fuentes están a diferentes UPS, veremos que el primer UPS está operando con mayor carga y el segundo con mucho menor carga. Si yo tengo la carga total en ambas fuentes, estoy dividiendo también la carga en los servidores. Esto me puede ayudar, sobre todo cuando son muchos discos, muchos servidores con muchos discos duros, procesadores de alta capacidad, para a la hora de la transferencia, cuando haya una falla de alguna fuente o de un UPS, sea menor la transferencia de carga que tenga que hacer. Esta configuración de las fuentes o de la operación de las fuentes se hace directamente en el BIOS del servidor o del CPU del que estemos hablando. ¿Sí? Y bueno, este es un caso específico hablando de servidores, pero vamos a encontrar en el mercado muchos tipos de fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un equipo de comunicaciones, un switch core, que nos da de muy alta capacidad, y vean las opciones de fuente de poder que da el fabricante. Aquí en la parte inferior izquierda podemos ver que existen opción de 700 watts y 1200 watts, ¿sí? Pero vean, aquí ya aparece otro factor importante. Si está operando en 700 watts, va a operar a 120 volts. Y si la fuente es de 1200 watts, forzosamente tendrá que operar en 200 volts. Y aquí hay una recomendación en la parte superior derecha, muy importante del fabricante, vean. Algunas recomendaciones son como si utilizan más de 4 tarjetas, se van a requerir fuentes de 3 fuentes al menos de 1200 watts, ¿sí? A 220 volts. Esto nos lleva a un consumo aproximado de 3600 watts, y esto nos permite ya hacer una propuesta de la capacidad en potencia del UPS, ¿sí? Digamos que una propuesta, vean ahí, la primera propuesta dice 3000 VAs, 2700 watts, aparentemente no cubre la capacidad, pero recuerden que estoy tomando la capacidad total de la fuente, de la especificación del fabricante. Entonces, hemos tenido estos casos. Normalmente cuando ustedes hacen el cálculo en base a la recomendación del fabricante en potencia y ponen el UPS y conectan y echan a andar todo, el UPS queda al 50% o menos. Entonces, hemos tenido casos como este, que un UPS que da 2700 watts llega a proteger estas fuentes sin ningún problema. Ahora, eso es porque también el cliente, incluso cuando llegamos y vemos qué UPS tenía anteriormente, a lo mejor tenía un UPS de 2 kVA, ¿verdad? Y no va a cambiar su operación. Entonces, con toda confianza yo le puedo decir, ok, podemos usar un UPS de 3 kVA a 2700 watts si es que no va a incrementarse el uso de energía en ese dispositivo. Si no queremos tener ese problema o tenemos la duda de si lo va a soportar o no en el futuro, pues podemos irnos a un equipo más grande, a un equipo de 5 kVA, ¿verdad? O 5000 VAs, que nos da 4500 watts, y vean cómo está protegiendo el máximo total de la fuente. Es difícil, por eso les digo que es complejo saber cuánta energía consumen algunos dispositivos. Si nosotros hacemos una medición con algún amperímetro en el tablero, pues vamos a tener el consumo en ese momento. No vamos a saber cuánta energía consume en 2 horas, en 3, en la noche o el fin de semana. Entonces aquí lo mejor o lo recomendable es monitorear y tener gráficas de consumo de energía eléctrica, y obviamente puede ser a través de las aplicaciones que hablamos al principio, como Power Alert local con la tarjeta de red, hacer bitácoras de datos, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo de alguna manera es muy fácil llegar al consumo total de las fuentes, pero sí les recomiendo que trabajen mucho con el usuario para que hagamos el dimensionamiento todavía más exacto, ¿sí? Algo que también les recomiendo y que hemos utilizado en algunos usuarios es configurar, ¿verdad? El monitoreo, configurar el uso de alarmas para revisar el porcentaje de uso del UPS. Esto lo podemos hacer muy fácil, podemos configurar una notificación a cuenta de correo cuando el sistema UPS alcance cierto porcentaje de uso. El parámetro en específico, hoy no vamos a hablar de monitoreo, pero sí nada más este punto para que lo configuren en ciertos servidores, que se llama Load Level Threshold.
en porcentaje. La configuración a través de una tarjeta de red web CarLX lo van a encontrar en esa ruta, en donde dice Device Settings, seleccionar Device, que es el nombre del UPS, Device Thresholds, y aquí está el valor. El valor del nivel de carga que se tiene es del 90%, o sea que el 90% va a emitir una alarma. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar eso. Si yo lo puedo mover a 80%, en algunos usuarios lo hemos movido al 70 o al 60. Entonces no hace falta tener un conocimiento completo de la plataforma y esto se puede ajustar perfectamente a la aplicación que tengamos en ese momento para que nos notifique. Recuerden que podemos mandar notificaciones a cuenta de correo, nos puede llegar a nuestra cuenta, en donde quiera que estemos, no está amarrado a un CPU o algo en específico, o sea, puede llegar a mi tableta, a mi celular, a donde quiera que yo esté, o lo podemos mandar a un manager centralizado de terceros, que es como muchos de los empresas de comunicaciones lo utilizan hoy en día, y obviamente les permite ejecutar acciones antes de que el UPS se sature. ¿Sí? Bien, en el siguiente punto vamos a hablar de las baterías adicionales externas y las baterías internas. Recuerden que el tiempo de respaldo de un sistema UPS está definido por la batería o baterías internas. Aquí les recomiendo, sobre todo a los usuarios que están comenzando, o sea, la potencia es una característica en capacidad y el tiempo es independiente. O sea, el tiempo está dado exclusivamente por las baterías, ya sean internas, ¿sí? Del UPS, y tenemos UPS que pueden crecer con baterías externas, con banco de baterías externas. Les recuerdo que nuestras baterías son de 12 volts, pueden operar a 7 o 9 ampere hora. Las conexiones entre esas baterías determinará el bus de CD interno y la conexión que se hará. Entonces, existen diferentes capacidades en el bus de DC, dependiendo del modelo de UPS que trabajemos o que utilicemos, y existen diferentes bancos de batería, por lo que no puedo utilizar un banco que no le corresponde al UPS, porque puedo dañar las baterías o puedo dañar el cargador de esas baterías. ¿Sí? También les recuerdo que las baterías que utilizamos o que tradicionalmente se utilizan en todos los UPS son baterías de plomo, el ácido es en gel para evitar que se escurra ese gel, o eso también nos permite poner en diferentes posiciones el UPS sin que haya problemas de que exista un derramamiento del ácido, ¿verdad? Por eso es la especificación, baterías de ácido, gel y plomo, ¿sí? Y también me han comentado, oye, ¿no es peligroso la batería de plomo? No, realmente está encapsulada la batería, y para que yo pueda ser contaminado por ese plomo, pues tendría que estar en contacto directo con el plomo durante mucho tiempo, ¿verdad? Y tocándolo directamente. Entonces aquí puede haber algunos problemas con algunas baterías que de repente se llegan a inflar, se extraen, se desechan, se ponen nuevas baterías y asunto arreglado. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo voy a calcular el tiempo de las baterías? Normalmente en las fichas técnicas aparece el tiempo a carga completa o a media carga. Yo les recomiendo que en la ficha técnica vean la tabla de tiempos extendidos, ¿sí? La tabla de autonomías, o también en muchos aparece como runtime chart, en muchos modelos, ¿sí? Vean, es muy fácil de entender. En el primer renglón vemos un UPS, estamos hablando de un UPS online de capacidad 1000 VAs o 1 kVA, ¿verdad? Las baterías internas, por ejemplo, a 100 watts, me dan un tiempo de respaldo de 63 minutos. O sea, estamos hablando de 1 hora con 3 minutos de respaldo, ¿sí? Si yo quiero tener más tiempo de respaldo, por ejemplo, en este caso, yo puedo ver que puedo crecer los tiempos de este lado agregando baterías, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero lograr 1787 minutos a 100 watts, pues requiero de 2 baterías de este modelo, ¿sí? Entonces, vean cómo es muy fácil en esa tabla hacer el cálculo, y es un cálculo aproximado también, ¿eh? Es un cálculo que se hace en base a fórmulas complejas, en donde incluso intervienen factores como de
qué está hecha la propia batería. Entonces, es complejo. Mejor es adaptarse a este tipo de tablita que les permitirá hacer el cálculo muy sencillo, ¿sí? Y aprovechando, también les quiero comentar aquí, esta es una parte técnica muy importante. Recuerden que cuando ustedes agreguen baterías a un UPS, hay que configurarlas. Es necesario configurar esas baterías adicionales. Ya hemos tenido el caso de que de repente un UPS con 8 o 5, no, perdón, con 4 o 5 baterías adicionales externas, resulta que no dio el tiempo exacto, pues porque no estaba configurado. Recuerden que las baterías tienen solamente una conexión de positivo y negativo, no existe una conexión de control, por lo que el UPS no detecta si se están agregando baterías adicionales. Vean, este es un caso muy específico, eh, configurando la batería a través del display LCD del propio UPS. Entonces aquí estamos viendo que se trata de un UPS LCD con display digital. Y vean, el factory default dice que no tiene baterías externas adicionales, pero vía LCD le puedo configurar esta batería. Vean, la BP72V15-2U, o tengo la opción de configurarle la BP72V28 que me da mucho mayor tiempo. Si yo voy a utilizar baterías que se pueden cascadear entre ellas, vean aquí la recomendación: configuración a través de la herramienta, ¿verdad? Y a través del LCD, o sea, se conjuntan los dos métodos de configuración. Y en el caso de la utilería External Battery Pack Utility, ustedes la pueden bajar de la página de internet. Y como siempre, si ustedes quieren, se me la solicitan, yo se las puedo enviar por correo. Básicamente es un archivo zip en donde van a encontrar estos archivos. Vean, está el manual de cómo hacer, cómo se agregan las baterías, cómo descompactar el archivo. Está el archivo ebp-config, que es el que trae la información precisamente de las baterías. Y para que vean esta pantalla gráfica, tienen que correr este setup, lo que les permitirá seleccionar la batería, agregarlas y continuar hasta que lleguen a un buen resultado de baterías. De hecho, ¿cómo lo puedo comprobar? Recuerden que muchos UPS, pues sobre todo los online, les dice el tiempo de respaldo cuando ustedes lo monitorean con Power Alert Local, o cuando lo monitorean con la Webcar LX, les dice cuántos minutos tienen de respaldo. Una vez que ya corrieron esta utilería, pues se debe de incrementar ese tiempo, y con eso ustedes van a estar seguros que las baterías fueron agregadas de la manera adecuada y correcta. Y nuevamente, cualquier prueba que quieran hacer adicional, con gusto les podemos ayudar. Bien, baterías adicionales externas. Vean, también lo podemos calcular a través de de este botón que dice autonomías. Esta es una página, es la página web en donde yo estoy accesando directamente a la ficha técnica de este modelo en específico, que es el SU1000XLA. Entonces yo puedo presionar aquí en donde dice autonomías, ¿sí? Y voy a obtener esta gráfica. Esta gráfica es interactiva. Si ustedes mueven el mouse, ustedes van a poder seleccionar la carga que está aquí abajo en watts. En donde ustedes pongan el mouse, les va a decir cuántos minutos. Vean, por ejemplo, aquí a 700 watts me está dando 6.38 minutos. Del lado derecho, yo puedo seleccionar la batería o el número de baterías que yo desee, y vean cómo se incrementa el tiempo. Esta pantalla es perfectamente capturable, lo pueden agregar ustedes en sus propuestas técnicas económicas para que el usuario vea. Recuerden que el cálculo es aproximado. Muchas veces los usuarios dicen: oye, yo quiero proteger 565 watts. Ok, entonces tenemos que irnos pues, tal vez a los 600 watts, que es lo que me da la tabla. Y así especificarlo en la propuesta. A 600 watts, el tiempo de respaldo es el que aparece en la pantalla. Y recuerden que esto es con baterías nuevas. Con el paso del tiempo se empiezan a degradar las baterías. Y otra recomendación muy importante: recuerden que las baterías no deben estar a más de 25 grados centígrados, si no empieza su degradación. ¿Ok?
puedo yo seleccionar las baterías que yo desee. Normalmente las baterías que dicen 1 por son baterías que no crecen, ¿verdad? Me dan cierta capacidad de minutos. Si yo selecciono la segunda, que tampoco crece, me da más minutos que la primera. Y vean, la tercera ya se repite la batería, quiere decir que son cascadeables entre ellas. Otra recomendación muy importante, a pesar que aquí dice 10 baterías, ¿verdad? Son números de referencia, pero no se recomienda, porque serían 10 baterías conectadas al mismo cargador de baterías. Entonces, si esas baterías se agotan, a la hora de recuperarlas, pues vamos a tardar mucho tiempo. Es más fácil recuperar la energía en 2 o 3 baterías que en 10 baterías. Entonces podría ser impráctico esa parte, ¿no? Obviamente, si vemos que hay muchos apagones, estamos hablando de otros problemas que tenemos que analizar con prioridad. Conexión de entrada, muy rápido. Recuerden, aquí ya no vamos ahorita de NEMAS, ya hemos hablado mucho de NEMAS en PDUs. Aquí el mensaje es prácticamente deben de tomar en cuenta en el dimensionamiento del UPS la conexión de entrada y las conexiones de salida. Recuerden que esto depende del tamaño del UPS, si el UPS es internacional, si es en 120 volts, si es en 208 volts, etcétera. El usuario es el responsable de tener adaptada su instalación eléctrica para recibir a un UPS de manera natural, sin tener que hacer modificaciones, sin tener que estar haciendo arreglos especiales o cortando la clavija y poniéndole otra, etcétera, etcétera. Es muy importante revisar tanto entrada como salida, no solamente revisar la capacidad que ya vimos ahorita en watts, ni el tiempo de respaldo, sino también cómo vamos a conectar los equipos, porque de repente se puede llegar a convertir en un problema, sobre todo si estamos hablando de muchos equipos y no existe la forma de conectarlos de manera directa, inmediata. Eso causa retrasos, causa pérdida de dinero incluso, y pues es mejor tenerlo contemplado desde un inicio del proyecto. Digamos que es parte del dimensionamiento inicial del UPS. Y les recuerdo que hay UPS que, así como lo ven aquí, pues tiene su clavija, que lo enchufan en la pared, en el contacto de la pared, sus contactos a donde conectan sus servidores, ¿verdad? Pero tenemos otro tipo de conexión, los UPS de alambrado directo, ¿sí? En donde normalmente se tiene un tablero de entrada que nos permite energizar nuestro sistema UPS. Y aquí la misma recomendación que hicimos en los trifásicos, tienen que auxiliarse de un electricista especializado, de personal capacitado, de técnicos o ingenieros que permitan dimensionar este tipo de conexiones. De hecho, en nuestro centro de servicio nosotros damos la recomendación tanto en cable, el grosor del cable, el calibre, la protección, incluso hasta la holgura que debe de existir y la medición, la capacidad de los switches de entrada y de salida. ¿Ok? Entonces vean, ahí estamos energizando nuestro sistema UPS, el cual no tiene una clavija, sino que mandamos un cable directamente con un tubo con cables internos para alimentarlo. Y a la salida, UPS, vean, tenemos eh, energizado un tablero que finalmente va a llegar a computadoras, a servidores o a algunos otros tipos de dispositivos. De hecho, normalmente se hace para distribuir la energía, ¿sí? A diferentes tipos de circuitos y en la práctica lo podemos ver, por ejemplo, en centros de cómputo, en laboratorios, en call centers o incluso también en data centers cuando estamos hablando de equipos trifásicos muy grandes, ¿sí? Si hablamos de otros conceptos como el data center in a box, pues normalmente el UPS está muy cercano al gabinete o incluso puede estar dentro del mismo gabinete. En estos casos nosotros requerimos tal vez hacer algunas modificaciones, vean, al no tener contactos de salida, tenemos que poner contactos colgantes. Eso se utiliza mucho en centros de datos o en data centers pequeños, medianos o en varios gabinetes, porque el contacto de pared, pues no existe un lugar donde ponerlo. Entonces tenemos que dejar el cable, también conocido como BOA, ¿verdad? Con un contacto colgante a donde yo le pueda conectar un cable y un PDU. Y vean cómo aquí ya enlazo otra vez con la parte de PDUs. Todo esto tiene que concordar perfectamente. Toda esta información técnica aparece en las fichas o mucha información nosotros se las podemos proporcionar para que la puedan utilizar. Y bueno, definir
el tipo de UPS que vamos a utilizar, pues básicamente existen diferentes tipos de UPS. Recuerden que tenemos de diferentes precios, de diferentes características, con diferente desempeño y protección. Aquí vemos los primeros, que serían las series Internet, Office y Echo, ¿verdad? Y podemos ir creciendo hacia arriba, hacia series LCD digital y ABR. ¿Para qué los vamos a utilizar? Vean, pues básicamente se pueden utilizar para PCs, alarmas, controles de acceso, cámaras de CCTV, internet inalámbrico, videojuegos, monitores, dispositivos especiales, etcétera. De hecho, aquí hay un mercado potencial muy fuerte. Hace poco lanzamos un mensaje por televisión en un programa de Hackers TV, en donde hablamos del potencial sobre todo para videojuegos, ¿no? Proteger equipos de alta capacidad con UPS. Y pues estamos hablando de equipos ya de la serie SLC o digital, en donde tenemos de diferentes capacidades. Y tenemos también las series Smart Pro y las series Smart Online. Si se fijan, traté de compactarlo lo más posible para que no nos perdamos entre tantos modelos que existen en el mercado. Serían las 4 grandes divisiones, y hasta llegar a las series Smart Online. Tradicionalmente esto lo vamos a utilizar para redes y servidores que son equipos que proveen el máximo nivel de protección, y estamos hablando de misión crítica como son servidores, switches, routers, telefonía, dispositivos especiales encontrados sobre todo en laboratorios, rayos X, espectrógrafos, equipos así raros en centros de investigaciones que requieren una calidad de energía muy alta, ¿sí? Y bueno, en la parte comercial, recuerden que tenemos equipos protección standby que aplica para la mayoría de países, en algunos no se utilizan, pero tenemos también protección interactiva. Yo les recomendaría con estos modelos, ya que protección standby no cuenta con regulador, pero es también muy utilizado en muchos lugares en donde la energía es confiable. Pero bueno, protección interactiva ya es un UPS que provee supresión, regulación y batería. Diferentes familias, OmniSmart, Omnis 900 LCD, Smart 1300, y recuerden que las características llegan a ser diferentes. Ofrecemos la mejor gama de productos para diferentes tipos de proyectos. Recuerden que en interactivos ahí aparecen 2 en la parte superior, dice protección interactiva en color morado, protección interactiva en color guinda. Bueno, estos digamos que son estos primeros que se están mostrando en la pantalla, son recomendados para la casa o para la oficina y normalmente no se utilizan para misión crítica, ¿sí? Estamos encontrando equipos más robustos que pueden ser programables, pueden ser configurados para que se apaguen a cierta hora o se enciendan o hagan otras ciertas funciones de control, de encendido y apagado, monitoreo, muestran mucho más datos, ¿sí? E incluso ya tenemos de rack. Vean, aquí ya podemos nosotros hablar de protección de un centro de datos, aunque recuerden que ya platicamos de la diferencia de un interactivo de rack con un online de rack, que el online provee mucho más tolerancia a fallas que que un interactivo de rack. La ventaja de este equipo que se está mostrando ahorita es que produce onda senoidal pura. Eso quiere decir que nos va a soportar las fuentes PFCs o fuentes en algunos servidores que requieren onda senoidal pura en todo momento, aunque opere en batería, a diferencia de un Smart 2200 Net, que están en la misma categoría, pero Smart 2200 Net en modo batería genera una onda cuasi senoidal. Smart 1000, RM2U y toda la gama de productos de rack, todos generan onda senoidal pura. Y protección en línea, pues bueno, también ya hemos platicado de esto, tolerantes a fallas, bypass interno automático, en algunos modelos se tiene bypass externo manual en la línea alta, y adicionalmente pues son los que entregan el voltaje mucho más fino, que puede ser 120 volts o 2.8 volts, más o menos 2% de variación a la salida. Y pues llegamos a la línea mucho más alta, que son desde los SU6000, los SBs, con hot swap integrado directamente en el equipo. Bien, consideraciones adicionales, gabinetes o racks marco abierto. Recuerden que existen accesorios de montaje, por ejemplo, si vamos a montar un UPS de 6 o 10 kVA en un rack de 2 postes, necesitamos el kit 2 post RM, kit WM.
Si vamos a dejar un UPS de manera vertical en el piso, pues les recomendaría ponerle las bases 2-9 Justan para que quede de manera adecuada. PDUs, ya vimos que podemos integrar PDUs, puede requerir sistemas de enfriamiento de acuerdo al lugar o a la cantidad de carga que esté soportando. Tarjeta de red, monitoreo y control, cables de conexión, son dispositivos adicionales que vamos a estar requiriendo, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes están dimensionando un UPS, deben de preguntarse si el UPS respaldará equipo de misión crítica. Esto obviamente nos lleva a UPS online. Capacidad en watts a proteger, como lo vimos ahorita. El UPS se instalará en rack o gabinete. El equipo a proteger requiere de onda senoidal pura. Requiere administrar el UPS de manera remota. Quiere ampliar la autonomía del UPS y se requiere alimentación en bajo o alto voltaje, ¿sí? También recuerden que el UPS es parte de un sistema integral, no es un equipo aislado. Normalmente puede interactuar con servidores y efectuar apagados automatizados a través de software, a través del Shutdown Agent, que ya lo platicamos en alguna ocasión. Puede ser implementado como un sistema redundante. Vean, ahí tenemos el caso de un UPS de 3 kVA y uno de 10 kVA, protegiendo la misma carga a través de un PDU ATS. Y también recuerden que tenemos soporte a VMware, interactúa con sistemas VMware, permitiendo el apagado del servidor de VMware, o se pueden apagar también las máquinas virtuales. El script está en la página de internet. De repente llega a haber ciertos problemas a la hora de correr el script. Nosotros nos encargamos de verlo directamente con VMware, directamente con el corporativo, trabajamos en conjunto y hacemos que funcione. De hecho, ahorita está funcionando bastante bien. Ya hemos tenido varios casos a lo largo del país y en varias ciudades, en otros países también, en donde está funcionando. Nada más aquí la recomendación tiene que ser VMware licenciado para que pueda aplicar y funcionar de manera adecuada el script de apagado sin ningún problema, ¿sí? Y bueno, pues por mi parte todo en esta ocasión. Me va a dar mucho gusto recibir nuevamente sus correos y los esperamos la próxima semana. Que tengan un muy feliz de semana. Hasta luego. Muchas gracias.